¿Listo? ¿Qué pasa a nivel renal? ¿Ustedes ya vieron un nefro? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces ya saben que es la angiotensina, aldosterona, ¿qué más? Renina, angiotensina, aldosterona. La hormona antidiurética y las catecolaminas, ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen las prostaglandinas? Las prostaglandinas controlan el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular y actúan sobre la natriuresis y la diuresis. Entonces, ¿cómo lo hacen? Así. La prostaglandina E2 y la prostaciclina incrementan el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque inhiben a la hormona antidiurética, produciendo ¿qué? Diuresis y natriuresis. Pero ¿qué pasa con el tromboxano? ¿Qué hace? Como es vasoconstrictor, pues obviamente disminuye el flujo sanguíneo renal y por lo tanto disminuye la filtración glomerular. Entonces no nos olvidemos siempre que el tromboxano 2 es un vasoconstrictor. Listo. Entonces, dentro de lo que es la estimulación de la secreción de renina, la prostaciclina es la más potente y estas permiten la síntesis de renina por las células yuxtaglomerulares del riñón. Entonces, para que se den cuenta que las prostaglandinas actúan en todo lado. A nivel del sistema reproductor, ¿qué es lo que hace? Transporta el esperma, la regulación de los campos del flujo sanguíneo en la mucosa genital y motilidad de las trompas. Prostaglandinas se utilizan siempre para cuando uno va a hacer inseminación artificial. ¿Por qué? La E2 y la F2 primero ayudan a la síntesis de esperma en las vesículas seminales y también facilitan el transporte de líquido seminal. ¿Por qué? Dilatan cuello uterino, ojo, dilatan cuello uterino, aumentan la motilidad del cuerpo del útero y motilidad de las trompas. Entonces, por eso las prostaglandinas son utilizadas en inseminación artificial. Pero la más importante es la F2 porque está inmersa en esto, en la ovulación, en la menstruación, en la luteolisis y en el inicio del trabajo de parto. Aquí es donde yo les pregunto, la F2 produce contracciones menstruales y también dentro del folículo la luteolisis y ovulación. Paciente que tiene contracciones musculares, ¿qué inhibimos? Contracciones menstruales. BGF2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le vamos a dar? Un medicamento que hace ¿qué? ¿Qué hace? ¿Qué tiene que ser el medicamento? Vasodilatador. No, debe ser Tiene que inhibir a la COX. O sea, vamos a hacer desde arriba. O sea, esta es la explicación por qué el ibuprofeno funciona para todo. Ya vamos a ver por qué. Entonces, el ibuprofeno, los salicilatos como la aspirina, el paracetamol, son inhibidores de la ciclooxigenasa. Entonces, ya no se forman prostaglandinas, ya no. No podemos dar específicamente porque no sabemos qué forman. Se forman todas o no se forman ninguna. Entonces, tenemos que parar la formación. ¿Y dónde se inhibe? En la vía de arriba, ciclooxigenasa. Cuando va a ser, por ejemplo, ya vamos a ver, en alergias vamos a parar las lipoxígenas, ¿ok? ¿Sí me entendieron entonces ahora cómo funciona? Anti-COX-1 y anti-COX-2, por favor. Listo. En el sistema endocrino, la PGE2 promueve la formación de todas las hormonas. GH, hormona del crecimiento, PRL es prolactina, TSH es hormona estimulante de tiroides, ACTH es la hormona adrenocorticotropina, FSH es la folículo estimulante y la LH es la luteinizante. Entonces la E2 actúa promoviendo la liberación de todas ellas. En el sistema nervioso, miren, la E2 que es sintetizada en el hipotálamo causa fiebre, es la principal causante de la fiebre. Entonces, si le damos paracetamol y ibuprofeno, ¿dónde actúa? Porque cuando uno tiene fiebre le dan paracetamol y ibuprofeno. Entonces, en los COX. En los COX. Y esa es la explicación del ibuprofeno y el paracetamol.
¿Cuál es la diferencia entre La composición, nada más. Las y obviamente el ibuprofeno actúa en otras, muchas más que paracetamol, es muy enfocado para este tipo de prostaglandinas. Listo. Las prostaglandinas, sobre todo la E2, tienen un importante efecto neurotransmisor, pero a mí lo que más me importa es que sepan que la E2 produce la fiebre. ¿Ya? Y eso les va a ayudar en las fisiopatologías. Aparato gastrointestinal, por favor. La mayoría de todas las prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos producen contracción. La E2 y la F2 producen contracciones dolorosas, diarrea, náusea y vómitos cuando se utiliza la ED2 oral para inducir el aborto. Entonces vamos a explicar esto y nosotros mismos vamos a explicar. No sé si han escuchado o escucharán como médicos el Cytotec. ¿No? Bueno, entonces les voy a anticipar porque siempre hay el amigo, conocido, vecino, primo que le dice, por favor, el Cytotec es una medicación que tiene prostaglandinas E2, justamente porque la prostaglandina E2 en el sistema gastrointestinal produce disminución del volumen gástrico, de la acidez, de la pepsina, y entonces obviamente alivia los síntomas de ¿qué? De la gastritis, ¿no es cierto? Entonces el Cytotec era una medicación que ya no se utiliza mucho, se utilizaba para los síntomas gástricos, pero mal utilizado el Cytotec produce aborto. ¿Cómo? Primero a nivel gastrointestinal. ¿Qué hacen las prostaglandinas en el útero? Constricción, contracciones, por favor. ¿Y qué hacen en el cuello uterino? Dilatar. Entonces, la gente mal utilizada, la gente ignorante, utiliza el Cytotec para inducir un aborto. Es decir, lo que nosotros utilizamos para el gástrico, ellos se colocan a nivel vaginal, y si nosotros ponemos directamente prostaglandinas, ¿qué va a pasar a nivel vaginal? Va a dilatar el cuello uterino y a provocar contracciones uterinas, produciendo un aborto. Pero si el aborto no es, ojo, si el aborto no se hace un legrado, ¿qué pasa? Sí, quedan restos, y los restos producen hemorragia, y la hemorragia produce coagulación intravascular diseminada y la muerte de la paciente. Entonces, ¿por qué advierto yo siempre eso? Ustedes están jóvenes, apenas tendrán que sus 19, 20 años, y vendrá el amigo conocido, primo, ayúdame por favor consiguiendo Cytotec. Se vende Cytotec bajo receta médica. Entonces les advierto, porque les va a pasar. El Cytotec ha existido hace 20, 30 años y lo siguen utilizando de mala manera. ¿Ok? Listo. Entonces, ya, hecha la advertencia. ¿Qué pasa en el aparato respiratorio? Aquí en el aparato respiratorio quien más entra son los leucotrienos. ¿Qué causan los leucotrienos? Broncoespasmo. Son los causantes del asma. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando han escuchado a un paciente asmático alguna vez? No puede ni respirar, ¿no es cierto? Es porque se le activaron los leucotrienos. Entonces, los inhaladores antiasma que tendrán. Pero no, antilipoxigenasa. ¿Cuál vía? ¿La 5 o la 2 o la 15? La 15. No. La 5. 5 lipoxigenasa forma leucotrienos. ¿Sí? Y la otra forma lipoxinas. Ay, cierto. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces las lipoxinas vienen de la 15 lipoxigenasa, las leucotrienos vienen de la 5 lipoxigenasa. Entonces, al momento que nosotros hay un broncoespasmo o pacientes que tienen alergia, esos que se comieron el camarón, que ha sido alérgico al camarón, se les hincha la lengua y ¿qué producen en la epiglotis? Se cierra y no le permite respirar. Entonces, ¿qué le damos en ese momento? Antileucotrienos. Pero como no hay antileucotrienos, o sea, sí hay ahora ya, pero antes no había, que se daban los inhibidores de las vías de la lipoxigenasa, ¿no es cierto? Entonces, los
En inflamación, las prostaglandinas y los leucotrienos son los que actúan mucho más rápido. Los prostanoides inhiben, ojo, la proliferación y función de los leucocitos, entonces disminuyen la respuesta inflamatoria. Por eso es que las prostaglandinas, nosotros actuamos en contra de la formación de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver de los leucotrienos, por favor, a nivel de la permeabilidad vascular. ¿Qué hacen los leucotrienos? Broncoespasmos, ¿no es cierto? O sea, llama, entonces, ellos son los que, es un agente, el leucotrieno B4, es el principal agente quimiotáctico. ¿Qué es quimiotáctico? ¿Qué es quimiotaxis? No, el quimiotáctico es la unión cuando uno necesita una respuesta inflamatoria, les comienza a llamar a todos para que se junten y hagan, como quien dice, una red de protección. Entonces, el leucotrieno B4 lo hace con los neutrófilos, ¿ya? El CD4 y el D4 lo hace con los eosinófilos. Miren, en procesos inflamatorios están presentes en el asma y en procesos intestinales. ¿Sí ven? Lo que yo les explicaba del asma. Cuando hay eosinofilia, es decir, aumento de eosinófilos en una biometría o en la sangre, ¿en qué proceso? ¿Pero cuál? Específicamente cuál. En la alergia y en la parasitosis. En la alergia y en la parasitosis. Entonces, los pacientes alérgicos, nosotros damos antihistamínicos, pero que tienen también función sobre los leucotrienos, inhibiéndole y así inhibiendo la producción de más broncoespasmo, ¿no es cierto? Y por último, las lipoxinas tienen factores estimulantes e inhibidores de los diferentes leucocitos moduladores del proceso inflamatorio. Es decir, que si las lipoxinas actúan de menor cantidad, pero actúan en el proceso inflamatorio, pues que tendremos que dar inhibidores de la 15 lipooxigenasa para evitar la formación de leucotrienos y lipoxinas. Por eso, miren, el uso de AINES inhibe la síntesis de estos. Luego de farmacología, cada uno ya entenderá cómo es los medicamentos. ¿Qué es AINES? Antiinflamatorio no esteroidal. ¿Ya? Porque